Señoras y señores, en nombre de Televisión Española, muy buenas noches desde el nuevo estadio del Club de Fútbol Barcelona, a cuyo conjunto ven ustedes posar ante los fotógrafos y operadores cinematográficos del Nodo. Antes de que hagan su aparición, en este momento se produce en el terreno de juego sus contrincantes, el Real Club Deportivo de La Coruña. Las alineaciones que nos han facilitado ambos entrenadores, empezando por el visitante, señor Odriozola, son las siguientes. Por el Real Club Deportivo de La Coruña, Joanet, García Verdugo, Gatell, Campanal, Santos, Manolete, Loureda, Pertucha, José Luis, Sánchez, Laje y Supo. Por el Club de Fútbol Barcelona, Sadurní, Benítez, Gallego, Poncho, Muller, Torres, es novedad, Muller se incluye en la línea media azulgrana, ausencia por descanso de Montesinos, y en la delantera también novedades, Rifé, Pereda, que juega su primer partido correspondiente a la Liga, si bien ya actuó en competición oficial contra el Dundee, creo recordar concretamente. Pereda, interior derecho, Vidal, delantero centro, Fusté, interior izquierda, y Pedro Zavalla, que retorna al equipo tras 2 jornadas de haber estado ausente. Vamos a poner el cronómetro en hora porque el saque ha correspondido al Real Club Deportivo de La Coruña. Sánchez Laje, que juega de interior izquierda. Benítez. Ahí tenemos a Rifé. Campanal. El árbitro seguramente no se ha percatado. Rifé sufrió al avanzar. Campanal se desequilibró y hubo de empujarle a Rifé. Vidal. Ha tirado Muller. Campanal. Pereda. Primer córner. Ha sacado Zavalla. Sánchez Laje ha desviado. Muller tira. Y la feliz intervención de Joanet evitó que el soberbio disparo de Muller se convirtiese en gol, porque iba muy fuerte y perfectamente colocado al ángulo. Empalmó sin parar, aunque no dándole la adecuada dirección al disparo Vidal. Decimos que siempre los incondicionales de los clubes, los seguidores fieles, los seguidores de toda oportunidad, de las duras y las maduras, se interesan por sus respectivos equipos. Y además todos los encuentros son trascendentes. Zavalla, usted, se dejó atrás Vidal, Zavalla ha marcado. Rifé en la posición de Zavalla ha marcado. Rifé colocado en la posición de Zavalla ha marcado el primer gol para el Barcelona. Era el minuto 15 y medio aproximadamente, 16 de la primera parte. Pereda y Muller, Rifé. Rifé, Pereda en buena disposición, García Verdugo, Pereda. Zavalla ha intentado el remate. Gatell se antepuso a Zavalla. Ese es el primer córner del Barcelona en la segunda parte, número 6 en el total del partido. Usted sobre Zavalla. Usted de nuevo. Rifé. Y Zavalla que remata y marca. El gol ha sido materializado por Zavalla de tijereta, desconcertando por completo a Joanet, que no podía prever el remate en tan difícil postura y además
de una forma reglamentaria, ningún defensor coruñés estaba cerca. Era el minuto 12 y medio casi de la segunda parte. Barcelona 2, Deportivo de La Coruña 0. Rifé, el coautor Pereda, Zavalla. La salida de Joanet evitó el remate de este buen triunfado avance de los barcelonistas, que ahora han hecho una serie de combinaciones dificilísimas entre el entramado defensivo deportivista. Pereda y Fusté. Zavalla profundiza perseguido y marca por Santos. Es el tercer gol del Barcelona cuando se cuenta el minuto 17. Müller, Torres, Benítez, Rifé. De cabeza de Zavalla. Usted, Müller. Media hora, como ven ustedes, justa de juego de la segunda parte. Rifé. Vidal tira. Y evitó indudablemente un nuevo gol Joanet con su perfecta colocación. Ahí está Torres. Rifé. Campanal, consciente de la falta, Campanal se ha preocupado solo de señalar la raya para evidenciar que fue sobre ella donde la realizó. Rifé y a su derecha Pereda. Pereda recibe la pelota. La proximidad de Joanet, porque la jugada de Pereda ha sido buena. Benítez. Müller, allá que va Zavalla, tiro de Zavalla y gol. Es el quinto gol y cuarto que se apunta a Zavalla en esta apoteosis goleadora que está teniendo esta noche. Minuto 39. Y termina el partido con el triunfo del Barcelona por 5-0. Se da el caso curioso de que a pesar de haber dominado la situación en el segundo tiempo de una manera ostensible sobre el terreno y en el marcador el Barcelona, el Coruña ha sacado 5 córners en la segunda parte, por 2 el Barcelona, cuyo primer gol lo marcó Rifé en el minuto 16 del primer tiempo, en el que el Coruña, en un armazón defensivo muy eficaz, por el marcaje preciso de Manolete a Pereda y de Sertucha a Fusté, evitó que hubiesen más tantos, pero en el segundo tiempo, al marcar el segundo tanto Zavalla a los 12 minutos y medio, abrió sus líneas el Coruña, arreció en sus ataques el Barcelona profundizando con mayor rapidez, de ahí el incremento del tanteo. Minuto 12 y medio Zavalla en una tijereta espectacular, Zavalla en el minuto 17, Zavalla también en el minuto 19 recogiendo un rechazo del larguero a tiro de Rifé, y Zavalla por último en el minuto 39, el 5-0 definitivo.